mañana, el tema que nos vamos a tratar en esta mañana, le he titulado Lo que Dios dice, Él lo cumple. Lo que Dios habla siempre lo va a cumplir. Amén, Señor. Hay un texto que es trillado, como dice mi hermano José, que está en la palabra, que habla de cuando Dios habló bendición para Israel y un rey malvado quería comprar a un profeta para que maldijera a Israel, y el profeta miró al rey en un momento dado y le dijo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Usted y yo a veces prometemos cosas que se nos hace difícil por las diferentes circunstancias cumplir, ¿verdad que sí? Pero Dios no es así. Dios, cuando da una palabra, te la da certera, te la da segura. Por eso Jesús dijo en una ocasión: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios permanecen para siempre. La palabra de Dios no caduca, como cuando usted compra un producto en el supermercado, que usted le mira la fecha. A veces que compramos los productos y no miramos la fecha, y después, cuando miramos, adiós, mira, si esto estaba ya por irse, voy a tener que comerme el 18 rapidito porque ya caduca. Dios no es así. La palabra no es así. La palabra es permanente, no cambia. Y como esa palabra no cambia, nosotros tenemos que creer a esa palabra. Tenemos que seguir a esa palabra. Tenemos que declararla, pero también tenemos que vivir esa palabra. Porque la declaración es bien importante, pero la vivencia es mucho más importante. Porque yo puedo declarar algo que no vivo. Yo puedo hablar algo que verdaderamente no lo creo. Yo tengo que declarar lo que verdaderamente estoy viviendo en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Eclesiastés 3:1, libro que escribió Salomón. Muchas personas dicen que Eclesiastés lo escribió Salomón en el tiempo de su ocaso, cuando ya estaba fallando el Señor de alguna manera. Pero todo lo que escribió es una realidad, porque él escribió no solamente desde lo que veía afuera, sino de lo que él sentía dentro. Y él dijo en una ocasión, capítulo número 3, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En pocas palabras, lo que él estaba diciendo es que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios no cambia. Lo que él dice lo cumple, pero tiene un tiempo. El tiempo de Dios es lo que nosotros decimos el kairos, que es el tiempo perfecto de Dios. Un kairos, algo perfecto. El kairos de Dios no está sujeto al tiempo nuestro, amado. No crea que usted va a declarar algo y usted lo va a declarar y usted lo va a recibir. Hay veces que declaramos cosas en el nombre de Jesús, muy bueno, pero todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo, amado. Por eso en Romanos 8:28, el apóstol Pablo, escribiendo en aquella iglesia en Roma, le dijo de la siguiente manera, un texto también muy conocido, pero lo tomamos a la ligera a veces, y creemos que ya con leerlo y memorizarlo, con eso ya tenemos. No. La palabra tú tienes que comerla, tienes que digerirla. En una ocasión el profeta dijo: cuando entra a mi boca es como dulce la palabra, pero cuando entra a mi corazón se vuelve amarga, se vuelve fuerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos emplaza. La palabra de Dios nos habla de una manera muy especial. La palabra de Dios nos compromete. Y como nos compromete, entonces tenemos que nosotros entender que tenemos que hacer un compromiso no solamente con el que está a mi lado, con mi esposo, con mi esposa. Yo tengo que hacer un compromiso primeramente con la palabra de Dios. Porque cuando hacemos compromiso con la palabra, entonces podemos comprometernos con aquellos que están cerca de nosotros. Y el apóstol dijo: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amado, aún en el tiempo de la espera, todo ha obrado para bien. ¿Sabe por qué? Porque ha provocado que la oración
y la búsqueda nos hayan permitido tener una relación de intimidad con Él, aún esperando en ese tiempo maravilloso que es el tiempo Kairos de Dios, el tiempo perfecto. Hemos aprendido algo. Hemos aprendido a tener relación, a conocerlo más a Él, a conocer a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla. Amado, habla a lo íntimo de nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo habla en nuestro corazón, ¿sabes qué? Estamos comprometidos con esa palabra que el Espíritu deposita en nosotros. Los que aman a Dios son los que confían en Él. Amén. Los que aman a Dios no son perfectos. Según la forma y manera en que el hombre nos ve, no somos perfectos. Pero sí tenemos a un Dios perfecto, a un Dios que nos dirige a través del Espíritu Santo. Los que aman a Dios, aman su palabra. Juan lo dice a sí mismo. Los que me aman guardarán mi palabra, dice la misma Biblia. ¿Y qué es guardar la palabra? ¿Cogerla y meterla dentro de un armario? No. Guardar la palabra es tenerla en lo más profundo de nuestro corazón y declararla en el momento preciso en que tenemos que declararla, pero vivirla en el tiempo preciso que tenemos que vivirla. Eso es guardar la palabra. Dios hace su obra en todas estas cosas, es lo que significa más el texto, y lo hace para nuestro bien. Aquí nos dice que todo lo que nos pasa es bueno. Todo obra para bien, no dice que todo lo que nos pasa es bueno. Porque hay veces que creemos que cuando estamos pasando por la prueba, por la salsa y el guayacán, vino de parte del diablo y de los demonios, no tiene que ver muchas veces con eso. Tiene que ver con situaciones que Dios ha permitido en nuestra vida porque está trabajando con nuestro interior. Está trabajando con nosotros. Está trabajando con nuestro egocentrismo, para que aprendamos nosotros entonces a depender de Dios. Aquí no dice que todo lo que nos pasa es bueno, vuelvo y repito. Aquí dice que cualquier situación que enfrentemos termina siendo para nuestro bien. Toda situación que enfrentemos termina siendo para nuestro bien. Tenemos que tener en cuenta que la meta principal de Dios no es hacernos felices. Y porque todo el mundo se cree que los hijos de Dios siempre están felices, siempre están cantando corito, siempre están alabando a Dios. Tenemos momentos difíciles también. Momentos difíciles que Dios permite porque Él quiere que dependamos de Él. Confiemos en Él. Que nuestra confianza esté puesta en Él. Esta promesa, amado, no es para todos. La Biblia es clara que dice, para los que han sido llamados. Si usted fue llamado, usted va a pasar por circunstancias que no va a poder entender en momentos dados de su vida. Pero en medio de esas circunstancias usted no está solo. Dios prometió estar contigo, conmigo, todos los días hasta el fin del mundo. A quienes Él ha llamado han sido, y que han sido obedientes a este llamado, para eso es que esta promesa va a obrar para bien. Entonces nuestra felicidad la vamos a experimentar cuando hemos hecho su voluntad y cuando nos hemos sometido a su palabra. No importa, amado, las circunstancias, las pruebas, los problemas que estés enfrentando hoy, tu destino lo tienes asegurado. ¿Sabes por qué? Porque tú lo amas. Por eso el texto dice que todo obra para bien para aquellos que Él ha llamado y le aman. Y le aman. Le aman porque guardan su palabra. Amado, Dios dice en su palabra que Él llama las cosas que no son como si fueran. ¿Qué significa esto? Esto tiene algo muy profundo que debemos de entender en esta mañana. De hecho, cuando el apóstol Pablo está hablando, que es en Romanos 4:17, cuando él está hablando esta palabra, lo que está citando,
amado, es una profecía o una escritura de Isaías. ¿Usted sabe cuánto tiempo pasó entre Isaías y el apóstol Pablo? Los estudiosos de la palabra dicen que pasaron de 750 años a 800 años. Casi nada. Mas sin embargo, la palabra de Dios es tan evidente que Pablo la cita como algo del momento. Y dice, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Está hablando de Abraham. Está hablando de el que se le depositó todas las promesas para que el pueblo pudiera entender que en Jesucristo se iba a cumplir esa promesa. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino y afectó toda una humanidad con sus promesas, porque lo que Dios dice y lo que Dios habla, lo cumple. 750 años, 800 años después. Amado, la palabra no caduca. Ella es la misma hoy, mañana y siempre. Para Dios dice también la Biblia que no hay nada imposible. Los límites humanos no aplican al poder de Dios. Usted y yo tenemos límites, pero esos límites no aplican. No tienen que ver con eso. Él tiene el poder de resucitar a los muertos y de crear cosas nuevas. Hay sueños en tu vida y en mi vida que se murieron porque dejamos de creer. Pero hoy es el día en que vamos a retomar esos sueños, ole. Hoy es el día que vamos a retomar esos sueños, no importa la edad que tengamos. Hace unos años atrás ya yo dije, de ahora en adelante me voy a dedicar, hace unos años atrás, voy a comprar una casa cerca del mar, me voy con mi amada y allá pasamos el tiempo, pero no sabía yo que Dios tenía otros planes. Eso podrá ser en algún momento dado, a lo mejor cuando ya no pueda con los zapatos. Poderoso Dios. Puede ser que se dé. Pero los planes de Dios no son nuestros planes. El propósito de Dios no es nuestro propósito. Y a veces creemos, Alfredo, Rafa y los que tenemos un par de años más aquí, hermano Rafa también, Rodríguez, ya esto se está terminando para mí. Ya mismo yo voy a enganchar los guantes y no voy a ir más a la iglesia, no voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro. Sí, va a haber un momento en que todas estas cosas las vamos a tener que delegar en otras personas. En David, en Eliú. Yo profetizo que en Eliú también, claro que sí. Amén. Eso es. Yo hablo que todos nuestros hijos, nuestros nietos van a retomar la obra del Señor en algún momento dado de sus vidas. Yo lo creo. Yo creo que los nietos de Naida también van a ser parte de la continuidad de esta obra. Claro que sí, los nietos de mi esposa Sari, nuestros bisnietos y aún nuestros tataranietos, Gabriel y Sea. Poderoso Dios. Claro que sí. Para Dios no hay nada imposible. Él tiene el poder de resucitar a los muertos y de crear cosas nuevas. ¿A qué edad llamó a Moisés para que sacara el pueblo de Israel? 80 años. Casi no, 80. Usted sabe lo que es tener 80 años y que Dios te diga, ahora es que viene lo bueno. Ahora es que... No, lo que pasaste allá en el palacio, mientras te criaste en el palacio, eso estuvo chévere, pero ahora es que viene lo bueno. Ahora vas a tener que pagar el precio en el desierto. Ahora va para el fuego. Ahora vas a tener que orar de verdad. Ahora vas a tener que soportar a un pueblo de verdad. Porque mira que Moisés soportó al pueblo de Israel. En ese desierto, usted sabe las veces que el pueblo se le reveló a Moisés. Y Moisés en ningún momento, bueno, en la Biblia yo lo he visto, le dijo a Dios, me lo hubieras dicho antes que yo no hubiera tomado este pueblo. Lo hubiera buscado a otro. Ahí está Josué, que Josué siga esta obra. En ningún momento, cuando Josué tomó la obra que Moisés había comenzado, en ningún momento Moisés tiró la toalla.
Es que le llegó el tiempo. Le llegó el tiempo. Es igual que Isaías, estando en el templo, que la Biblia dice que cuando se murió el rey Usías, vi yo al Señor. Amado, hay veces que hay cosas en nuestra vida que van a tener que terminar, van a tener que cesar, se van a acabar. Porque si no, voy a mirar al rey humano y no voy a mirar al rey de reyes y señor de señores. Por eso es que Dios a veces te saca la alfombra del piso. Poderoso Dios. Para que entendamos que el todopoderoso Dios es el que tiene, valga la redundancia, el poder para cambiar nuestras circunstancias en oportunidades. Hay veces que hay circunstancias, problemas, situaciones, pruebas que llegan a nuestra vida, no las entiendes. Posiblemente no las vas a entender ahora, las vas a entender después. Cuando ya Dios te lleve al lugar que tú orabas, que tú clamabas al Señor, y tú te veas en ese lugar, y tú te veas en ese lugar que Dios ha puesto en tu corazón, y vas a decir: Señor, verdaderamente hasta aquí tú me has ayudado, tú has estado conmigo. A Lázaro lo resucitó de estar muerto 4 días. Está en Juan capítulo 11. Le dijo a sus discípulos: Lázaro duerme, sabiendo que Lázaro estaba muerto. Hay veces que Dios te dice cosas y tú las entiendes en la parte humana tuya, porque en nuestra humanidad a veces entendemos a Dios así mismo, en nuestra parte humana. Y Jesús le dijo a los discípulos: Lázaro duerme. Lázaro tenía 4 días de muerto. Apestaba, olía mal. Mas sin embargo le dijo: Lázaro, duerme. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran, amados. Aquí Jesús demostró el poder sobre la muerte y fortaleció la fe de sus discípulos. Amados, si algo tiene que fortalecer la fe nuestra es cuando vemos cosas que tú y yo no podemos hacer nada. Los discípulos tenían poder para levantar a Lázaro de los muertos, pero Jesús la tenía ese poder. Pero usted, si hubiera sido Juan o Pedro, hubiera sido Andrés o Jacobo, y ve que un hombre después de 4 días de muerto resucita, su fe se hubiera aumentado, su fe se hubiera crecido. Usted diría: yo estoy al lado del que tiene el poder de resucitar los muertos. ¿Cómo es esto? Usted no abandonaría a Jesús. Mas sin embargo, en un momento dado, conforme al mensaje del domingo pasado, le abandonaron. Se fueron. ¿Por qué se fueron? Amado, ya Dios había dicho que todos le iban a abandonar. ¿Por qué Dios permite las cosas? Usted y yo a veces no podemos entender en nuestra capacidad humana por qué Dios permite tantas cosas. Porque Dios es soberano. Su soberanía habla de que Él hace las cosas como Él quiere. El buen puertorriqueño Él hace lo que le da la gana. Así actúa Dios. Santo. La hija de Jairo, una niña de 12 años, su padre era un líder en la sinagoga. Jesús fue a su casa, la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Porque lo que Dios promete, lo cumple. Levántate. Una vez más Jesús demuestra su poder y lo demuestra sobre la muerte. Cuando Él declara una palabra de vida, lo que no tenía vida, toma vida. Lo que no tenía vida se tiene que levantar. Lo que no tenía vida se tiene que resucitar. El hijo de la viuda de Naín, ¿se acuerdan de esa historia? Sí. Naín no era el nombre de la mamá, era el nombre de la ciudad donde vivía el chico. ¿Sabes qué Naín significa? Era una ciudad, me puse a estudiar, una ciudad, una aldea pequeña. Una aldea pequeña donde casi nadie le da importancia. Ahí donde nadie da importancia, ahí Jesús le da importancia.
Por eso le dijo a los discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Porque hay veces que lo que tú y yo despreciamos o nos desconectamos de eso es lo que Dios está permitiendo para llevarte a ese lugar. Y entonces tú y yo queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad y vamos a ir donde yo quiero y me voy a congregar donde yo quiero, pero Dios te dice, no, allí es que yo te quiero. ¿Por qué? Porque allí hay una palabra que Dios ha desatado, o no desatado, es una palabra mal dicha. Dios no desata nada, y menos su palabra. Pero Dios ha depositado una palabra en tu corazón que la necesitas escuchar y es en ese lugar donde la vas a escuchar. Y Jesús le da con pasar por una aldea llamada Naín. ¿Sabes cómo describe lo que yo conseguí de Naín? Lo que otros despreciaban porque era una aldea pequeña, mire lo que significaba: belleza, agradable, lugar de los pastos verdes. Eso era Naín. En los tiempos de Jesús tenemos que entender que las viudas eran sustentadas solamente si tenían hijos. Ella no solamente había perdido su hijo, tú y yo sabemos que había perdido también su sustento. Había perdido todo. Pero Jesús dijo, yo voy a llegar allí. Hay alguien que me necesita. Hay alguien que necesita de que yo haga un milagro. Hay alguien que necesita de que yo lleve una palabra de vida y de fin de esperanza. Hay alguien que necesita escuchar algo diferente. Hay alguien que necesita escuchar una palabra de parte de Dios que tú le vas a hablar y posiblemente no sea el mejor lugar, pero es el lugar de Dios. A esta viuda, perder a su hijo quedaba desamparada, sin ningún tipo de sustento. Pero la Biblia dice que Jesús se compadeció de ella. Y en el camino hacia el entierro, ya iban a enterrar a este joven. Amado, Jesús se le aparece, toca el féretro, que era algo prohibido de los judíos. No puedes tocar féretro, no puedes tocar a los enfermos, tienes que estar de lejito. Se parece a nosotros hoy en día también. No lo toques, que está contaminado, no te guantes. Eso está bien, protegerse. La mascarilla se te quedó. Eso está bien, protegerse, pero ¿verdad que se parece a nosotros? La Biblia dice que Jesús tocó el féretro, la caja. Yo me imagino que no era una caja de jugo como hoy en día. Un cajón de bacalao, como dice mi hermano José. Pero a Jesús se le antoja de tocar el féretro. ¿Sabes por qué? Porque quería cambiar la mentalidad de aquellos que andaban con él. Aleluya. Por eso cuando aquella mujer, ¿se acuerda? La mujer de Sidón y Fenicia, de Sidón y Tiro, que él decía, Señor, ten misericordia de mí. Los discípulos decían, no lo molestes al maestro, estate inquieta, muchacha. Cuando Bartimeo, ¿te acuerdas la historia de Bartimeo? ¿Qué decía Bartimeo? Le decía lo mismo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué le hacían los discípulos a Bartimeo? Cállate, no molestes al maestro, no toques el féretro, te contamina. Mas sin embargo Jesús dice al alguien, tocó el féretro y le dijo al joven, a ti te digo, levántate. Y la Biblia registra que él se levantó, se sentó y empezó a hablar. ¿Sabes por qué habló? Porque si se sienta o lo sientan y no habla, dicen, ese está muerto todavía. Pero como para testimonio de que estaba vivo y de que Jesús había hecho el milagro, la Biblia dice que empezó a hablar. Y si era mudo, como dice un hermano por ahí, eso era otro milagro.
Jesús se compadece de aquellos que tienen necesidad. Sí, Señor. Amado, Jesús nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Amén. Alabado a Dios. Jesús le dio un significado más profundo a esta aldea porque trajo vida donde había muerte. Amado, yo me imagino que este milagro que Jesús hizo con el hijo de la viuda de Naín tiene que haber provocado algo en esta aldea. Es como cuando aquí se empiezan a hacer milagros, la gente va a decir, ahí está pasando algo. Ahí está pasando algo, ahí la música está haciendo algo, ahí la palabra está haciendo algo, ahí todo lo que están haciendo sus hermanos está pasando algo. Yes. Amén. Sí. Pero para que pase algo, Como si fuese. tenemos que buscarlo a Él. Yes. Tenemos que tener esa relación con Él. De la misma forma, Jesús nos resucita a nosotros de nuestra manera pasada de vivir. Si algo tiene que hacer nuestro Dios en nuestra vida es cambiar nuestra pasada manera de vivir. Aleluya. Por eso en Efesios capítulo 2, versos 4 y 5, aquí le está hablando a los hermanos en Éfeso. Sí, porque hay veces que cogemos estas escrituras y se las decimos al pecador, no, Jesús está hablando con nosotros. A través de Pablo, del apóstol. Dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. ¿Cómo estábamos nosotros? Muerto. ¿En qué? En delitos y pecados, sí, Señor. Dice más adelante, nos dio vida juntamente con Cristo. Y después dice, por gracia sois salvos. Aleluya. Por la misericordia. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una resurrección en cada uno de nosotros. Y aunque nuestro cuerpo tenía vida, estábamos muertos. ¿Qué trajo verdaderamente vida a nosotros? La gracia y el favor de Dios. Eso fue lo que trajo a nosotros vida. Amén. Gloria a Dios. Fue la gracia de Dios. Por eso la palabra dice al final, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos porque somos salvos. Por la gracia. Por la gracia de Dios. de Dios. Por eso es que hacemos la obra. Y por eso es que Dios toma esa obra nuestra como algo importante. Pero Dios, que es rico en misericordia, si hay algo que tiene Dios en su riqueza es su misericordia. Esa misericordia es tan grande y tan poderosa que la Biblia dice que se renueva cada mañana. Cada mañana hay una misericordia nueva porque Él es rico en misericordia. No se agota. Lo que Dios da al ser humano nunca se agota. La gracia y el favor de Dios, la misericordia de Dios no se agota, es inagotable, es como su amor. A nosotros se nos agota el amor. ¿Sí? El amor humano, el eros, pero el amor ágape nunca se agota. Porque el amor ágape brota de una fuente que se llama Jesús. Aleluya. Jesús. Yes. Dice la Biblia que te amó primero. Jesús nunca esperó que tú y yo lo amáramos. Si esperara por nosotros, ay, bendito sea Dios. Él te amó primero. Te amó como eras. Él nos da el ejemplo, gloria. Te amó como somos, nos ama como somos. ¿De que hay cosas en nuestra vida que hay que cambiar? Claro que sí. El amor de Dios y la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Eso también lo entendemos. Pero nos sigue amando. Porque Dios es amor, dice la Biblia.
Dios no da amor, Él es amor. Nosotros podemos dar amor. Y déjame decirte que hasta cierto momento damos el amor, porque nuestra humanidad a veces se acorta la paciencia, se acorta el amor. Ay, santo, de misericordia. Nos dio vida para mostrar su amor y para mostrar su misericordia. Aquí Jesús, en la resurrección de esta mujer viuda, mostró su amor y mostró su misericordia. Dios habla del resultado final porque en el mundo espiritual ya Él lo vio. Cuando Dios habla algo es porque ya Él lo vio, ya Él lo dijo, ya Él lo declaró. Nosotros tenemos que ver para creer. Dios no es así. Dios nos invita a nosotros a creer para ver. Porque cuando creemos en el mundo espiritual, hay un milagro. Hay un milagro porque Dios se ve comprometido con la fe que tú tienes y que yo tengo. Y dice, no, a este hombre, a esta mujer hay que hacer algo. Porque no solamente declara fe, sino que la vive. La declara aunque no la vea. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. De lo que no se ve. Si se ve, ya no es fe. La convicción de lo que se espera. Yo me convenzo en mi espíritu. Yo le creo a Dios dentro de mí, de lo más profundo de mi ser, que eso va a suceder y lo estoy declarando no como una palabra que no tiene poder, sino como algo que está dentro de mí y tengo la suficiente convicción para declarar lo que no estoy viendo. Por eso le dijo a María frente a la tumba de su hermano, Lázaro, ya con 4 días de muerto, el buen hermano. Pero él le dijo a María, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, porque lo que él dice, lo promete. Lo promete. Lo que él habla, lo promete. Lo cumple. Porque así es Dios. Dios hace las cosas que sucedan por el poder de su palabra. Por el poder de su palabra creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Sus decretos permanecen cuando Él habla. Él, si lo habló, está hecho. Un decreto de Dios no se puede invalidar. Mire, si los decretos de los reyes en la antigüedad no se podían invalidar, imagínense los decretos de Dios. Por eso tuvieron que meter a los jóvenes hebreos al horno, porque había un decreto que ya Él le había dado. Aleluya. Él no quería. Él estaba compungido, pero lo tuvo que hacer porque había un decreto ya firmado. Imagínense los decretos de Dios. Dios no firma un documento con un lápiz o un bolígrafo humano. Dios firmó ese documento con la sangre de Cristo. Esa sangre del pacto que ya Dios la había declarado antes de la fundación del mundo para que el mundo creyera. Esa sangre firmó todo decreto de Dios. El cumplimiento de todo decreto fue la sangre en aquella cruz. Esa sangre que todavía tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Sus decretos permanecen cuando Él habla. Si Él lo habló, está hecho. En Hebreos 6, 17, la palabra de Dios dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que los recibieron o recibieron la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Estoy leyendo la palabra. Porque es imposible que Dios mienta. Es imposible. Dios no cambia, Dios no miente. Sus juramentos no cambian. Sus promesas son un sí y un amén.
Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Eso mismo, que no cambia. Su naturaleza es constante y eterna. Su carácter es igual que su esencia, y sus propósitos tampoco cambian. Amado, Dios no depende de nada para existir. Usted y yo dependemos de que nos cuidemos para poder estar en esta tierra. Y si no nos cuidamos, pues se nos acortan los años sobre la faz de la tierra. Pero hay algunos que, aunque hagan lo que hagan y coman lo que coman, siguen viviendo. Poderoso Dios. Porque Dios tiene un plan con ellos aquí en esta tierra. Pero Dios no depende de nada ni de nadie para poder existir, Rafa. Dios es eterno. Amén. Gracias. La Biblia, que es su palabra, lo describe como el gran yo soy. Él mismo se describe así: yo soy el que soy. Alguien le preguntó en una ocasión en la Biblia, Moisés le preguntó: ¿y quién tú eres que me mandas a sacar este pueblo de Israel? El mismo que ha estado contigo, que te permitió y te puso en el río para que llegaras al lugar de tu destino, y de ese destino te sacó. Ese mismo es el que te está hablando ahora, el gran yo soy. El que te llamó en un momento dado de tu vida, cuando te encontrabas sin fe y sin esperanza. Ese es el gran yo soy. Ese es el que en un momento dado los médicos dijeron: ya no hay mucha esperanza para ti. Ese es el gran yo soy. Santo. El que te llamó con cuerdas de amor a ti, que me estás viendo a través de esta red social, en un momento dado me vas a ver. Ese también es el gran yo soy. Es el que está aquí. Y ese es el que te llama en este día. Y te llama con cuerdas de amor. Como el todopoderoso Dios que es inmutable, Dios no cambia de parecer o de carácter. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la carta del que le escribió a los hebreos. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿qué significa esto? Que ayer su poder y fidelidad fueron demostrados en el pasado, hoy están vigentes todavía. Hoy Él acompaña y escucha y actúa a favor de sus hijos en el presente y por los siglos. ¿Sabe lo que significa? Que es una garantía absoluta de seguridad y constancia para el futuro. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amado, Dios ha preparado muchas cosas para los que le aman. No necesitamos ver para creer, necesitamos creer para ver. Aquí de nuevo el apóstol Pablo está citando Isaías 64:4. Las obras de Dios son tan grandes y maravillosas que superan la capacidad de lo que nuestros ojos naturales pueden ver y lo que el ser humano puede comprender. Tu visión y la mía son cortas. No tenemos toda la visión, pero con la visión que tenemos hoy caminamos, creemos y hacemos que esa visión vaya creciendo conforme a nuestra fe. Así será la palabra que sale de mi boca, dijo Isaías en el capítulo 55:11. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada. Cuando habla de prosperar, está hablando de avanzar. La palabra tiene que avanzar cuando nosotros la vivimos y la declaramos. Sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para la cual lo envió. La palabra va a ser lo que Dios dice. Lo que Dios declara. Pero si tú la vives también, esa palabra va a ser lo que tú declaras. Si la vives. Si salió de la boca de Dios, esa palabra se cumplirá. Si salió de la boca del hombre, no está garantizado 100% que se va a cumplir.
No se puede garantizar el 100% que se va a cumplir si sale de la boca del hombre. Pero si sale de la boca de Dios, amado, créelo, su promesa se cumplirá. Si salió de esa boca, Señor, significa que avanzarás a lo que Dios habló y decretó. Josué 21:45, y con esto vamos a cerrar. Gloria a Dios. Dice en Josué 21:45, Josué es el sucesor de Moisés, al que Moisés preparó, o Dios preparó, para continuar la obra de Moisés. Mire lo que dice esta palabra. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que había dado el Señor a la casa de Israel. Todo se cumplió. No faltó palabra de todas las buenas promesas que había dado el Señor a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amado, aún Israel, fallándole a Dios, las cosas y las promesas que Dios le prometió se cumplieron. Gloria a Dios. Amado, si se cumplieron en Israel, ¿cómo no se van a cumplir en nosotros, la iglesia de Dios? Poderoso Dios. Usted y yo estamos mejor, estamos en un mejor pacto. Estamos en el pacto y en la gracia de Dios. Estamos bajo la misericordia de Dios. Amado, hay una gracia que nos cubre, hay una misericordia que nos cubre. Hay una misericordia que está cubriendo a los tuyos, está cubriendo a los míos. Hay un favor, amado, que todavía está vigente para todos aquellos que se acerquen a Él. Y no solamente aquellos que están en sus delitos y pecados, aquellos que como nosotros también hay momentos en nuestra vida que tenemos que volver a Él, acercarnos a Él. Por eso la Biblia dice que el que se acerca a Él no lo echa fuera. No lo puede echar fuera. ¿Sabes por qué? Porque tú eres hijo de la promesa. Si tú estás aquí es porque Dios te llamó. Porque Dios tuvo misericordia de ti, tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de nosotros. Y nos llamó, nos limpió, nos perdonó, nos levantó, nos liberó. Y todavía sigue trabajando con cada uno de nosotros. Porque la obra de Dios en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo no cesa. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, el que esté santo, santifíquese más. Santifíquese más. Santifíquese más. Tiene que ver con el corazón muchas veces, con lo que está dentro de nuestro interior. Si se cumplió en Israel, se cumple en la iglesia. Algunas veces somos impacientes y queremos que Dios actúe a nuestro favor ahora mismo. Ahora mismo decimos, esa es una de las oraciones nuestras, ahora mismo. Right now. Y Dios nos mira desde el cielo y dice, right now, de veras. De veras que es ahora mismo. Ahora mismo para ti, pero cuando yo quiera, cuando yo diga. Alabanza al Señor. La soberanía de Dios, usted y yo no la podemos manipular, amado. En su tiempo, aleluya. Él es soberano. Él habita en medio de su pueblo, pero establece su soberanía. Acuérdate que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Póngase de pie. Padre, te damos gracias en esta hermosa y maravillosa tarde. Tú sigues siendo bueno. Aleluya. Tú sigues siendo maravilloso. Tú sigues siendo poderoso. Tú sigues siendo misericordioso. Tú sigues siendo amoroso. Tú sigues siendo todopoderoso. Tú no has cambiado, Señor amado, y lo que tú dices y lo que tú prometes lo cumples, Señor. Gracias porque no eres hombre. Tú no te puedes someter a nadie, pero nosotros nos tenemos que someter a ti.
Señor, ayúdanos en cada tiempo y en cada momento. Que tu palabra se haga una realidad, una rema en nuestra vida, Señor. Y que no solamente la podamos entender con nuestro intelecto, sino que la podamos atesorar en nuestro corazón. Nuestro corazón, Padre. Santo. Yo y la iglesia te necesitamos. La iglesia y yo te necesitamos, Señor. Te necesitamos en cada momento y en cada día de nuestra vida. Te necesitamos porque, como dice tu palabra, sin ti nada podemos hacer. Señor, ayúdanos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras puertas donde no hay ninguna, Señor. Aleluya. Que tú, Señor amado, derrames lluvia donde está el secadal, Señor. Te pedimos por esta tierra, Padre. Derrama lluvia, Señor amado, en los estanques, Padre, para que nosotros podamos tener la suficiente agua, Señor, que necesitamos, Padre, para que así no haya, Señor, familias que estén escasas de este preciado líquido, Padre. Señor, nos arrepentimos delante de ti si hemos fallado, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú sanes nuestra tierra, Padre. Que tú sanes nuestra familia, Dios mío. Que tú sanes nuestros corazones, Padre. Para que así nuestros corazones sanados, Señor, sean un ente o un instrumento para sanar a otros, Padre. Quita toda raíz, Señor, que no nos permite, Señor, ver a las vidas como tú las ves. Que tú ves a las vidas con amor, Señor. Tú ves a las vidas con gracia, con favor y con misericordia, Padre. Quita aquellas cosas que no nos permiten ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver, Padre. Oh Dios mío, pon ojos espirituales, como dijo el hermano, para que podamos ver a la gente, Señor amado, y podamos interceder y amarlos como tú los amas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Jesús. Yo y mi casa Si hay alguien que necesite la oración, puede